Hoy estoy ganando más dinero a manos llenas, pero por desgracia el resto del mundo se está arruinando. ¿Qué demonios va a pasar ahora? Nos esperan graves problemas y la pregunta es, ¿estás preparado para ello? Una mejor pregunta sería, ¿cómo te preparas para ello? ¿Y cómo lo superamos? ¿Cómo superar lo que está a punto de ocurrir? Porque una cosa es estrellarse, pero la cosa es, ¿podrás sobrevivir? Quiero que sepáis que lo que Richard decía hace 25 años era blasfemo, era traición. ¿Cómo te atreves a hablar de ello? Y el problema es que es cierto a día de hoy, sus libros eran proféticos, estaban avisando de lo que viene ahora. El problema con la mayoría de la gente es que están atrapados en una microeconomía. No ven el panorama completo. Yo estimaría que el 90% de los estadounidenses solo creen en no te preocupes, Estados Unidos se recuperará, los días felices volverán de nuevo. Al ser un ex integrante de la Marina de Estados Unidos, siempre decimos que las personas están atrapadas en la microeconomía, tienen la cabeza en el culo, ni siquiera pueden ver lo que está pasando en el mundo real. De un tiempo a esta parte estoy hablando con muchos agentes inmobiliarios en Arizona y ellos dicen, no te preocupes, las tasas de interés están subiendo y demás, pero no te preocupes, Arizona está caliente. Eso es cierto porque la gente está emigrando desde California, Chicago, Nueva York y ahora Florida. Se están mudando aquí, por eso Arizona está bien. En la escala micro, estos agentes inmobiliarios son precisos. Dicen, sí, no tengo que preocuparme, hombre, vivo en Arizona. Eso es en lo que a mí respecta, es tener la cabeza en el culo. Porque no puedes ver lo macro. Cuando miras a lo macro, el mundo entero se está derrumbando a tu alrededor. Puede ser bueno para Arizona porque la gente se está mudando aquí y todas estas cosas. Ahora bien, supongamos que China está en conflicto con Taiwán. Bueno, eso es bueno para mí en Hawái porque todos esos taiwanes se mudarán a California, Arizona o Hawái. En definitiva, eso es micro y macro. Permitidme dar una definición de lo micro. Tenéis la cabeza en el culo. Será mejor que paréis y echéis vistazo a lo que está pasando. Richard ha estado en nuestros eventos enseñando y la gente siempre se sorprende porque descubren lo micro que son. Por lo que, amigo mío, has estado hablando de esto durante mucho tiempo. El dólar está en crisis, ¿cierto? En realidad nuestro sistema económico está en crisis y estoy realmente preocupado ahora mismo porque estamos al borde de una grave crisis económica que podría conllevar la destrucción de billones de dólares de riqueza adicional antes de que todo esto termine. Por favor, dame un momento, ¿estamos corrompidos o qué? ¿Se ha corrompido? El capitalismo, en mi opinión, se corrompió a nivel fundamental cuando dejamos de respaldar los dólares con oro. Sí. Y para hacer una larga historia no muy complicada, pero para hacer una larga historia corta, esto desató una explosión del crédito. El crédito explotó por completo. El crédito total o la deuda total en Estados Unidos creció de $1 trillón cuando yo tenía 3 años a 91 trillones de dólares ahora. De 1 trillón a 91 trillones de dólares en lo que ha durado toda mi vida. Durante ese proceso que creó una gran cantidad de riqueza y una gran cantidad de crecimiento económico en los Estados Unidos y en todo el mundo, nuestra economía se volvió adicta al crecimiento del crédito. Nuestra economía debe tener un crecimiento crediticio para mantenerse fuera de la crisis, y ahora que el crédito se está contrayendo si lo ajustamos a la inflación, este es un problema muy grave para nuestro sistema económico al que yo llamo creditismo en lugar de capitalismo, ya que está impulsado por el crecimiento del crédito. Quiero que por un momento saques tu cabeza del trasero y eches un vistazo al mundo, porque Richard está sentado en Tailandia, pero es americano. Se sienta allí y puede ver el mundo, sin embargo, los estadounidenses no pueden ver más allá de sus casas. Lo micro es esto, estás en el surtidor de gasolina con tu todoterreno alquilado y te preguntas ¿por qué sube el precio del petróleo? Eso es micro. A lo que me refiero es a que no pueden verlo, pero la inflación, me temo, se ha vuelto sistemática. En gran parte se debe a lo que Richard está comentando del creditismo. Simplemente imprimen mucho dinero en lugar de resolver los problemas, imprimen dinero y ahora les va a salir el tiro por la culata a todos. El Nord Stream 2 torpedearon al oleoducto
Tienes la guerra de Ucrania, la libra inglesa se estrelló, el yen japonés está en serios problemas y supongo que Corea del Norte lanzará algunos misiles a los japoneses. Tienes la inflación siendo sistemática y tienes a los BRICS, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Porque los mercados y los inversores esperan que, puesto que el Banco de Inglaterra dio marcha atrás y empezó a relajar la política monetaria, la Reserva Federal haga lo mismo. La cuestión aquí es la siguiente. ¿Qué significa eso para los ingleses? Porque sus pensiones estaban a punto de colapsar. El Banco de Inglaterra es la Fed, lo mismo que nuestra Fed. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando empiezan a imprimir más dinero, ¿qué significa? ¿Inflación o están tratando de evitar una depresión? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, el primer movimiento era tratar de evitar una depresión. Eso es lo que tenía que hacer primero. Tenían que actuar como prestamista de último recurso. Nadie más proporcionaría dinero para apoyar el sistema financiero en Inglaterra. Por eso el Banco de Inglaterra dijo, lo haremos. Vamos a crear un montón de dinero y vamos a restablecer el orden. Y lo hicieron. Ese ha sido el problema desde 1998, cuando el LTCM, Long Term Capital Management, se estrelló y la Fed tuvo que rescatar ese fondo de cobertura. Jim Rickards, que es amigo nuestro, escribió el libro Currency War y su pregunta en aquel entonces ya era ¿quién rescata a la Fed? Creo que es donde hemos llegado, por eso has estado escribiendo sobre la crisis del dólar y la corrupción del capitalismo. ¿Quién va a rescatar al Banco de Inglaterra y quién va a rescatar a la Fed y todos los demás bancos de Japón y todos estos bancos centrales? Los bancos centrales lo han tenido muy fácil durante las últimas 3 décadas y media porque la globalización era extremadamente deflacionaria. Hacía bajar los precios y las tasas de inflación eran muy bajas. Por ello, los tipos de interés eran muy bajos. En definitiva, podían salirse con la suya imprimiendo una gran cantidad de dinero sin causar altas tasas de inflación. Imprimiendo mucho dinero compraban bonos del gobierno y eso financiaba los gastos públicos, lo que permitía que el gobierno gastara mucho dinero y estimulaba la economía de esa manera. Han tenido una época dorada durante las últimas 3 décadas y media, pero de repente la globalización empezó a ir, al menos parcialmente, marcha atrás. Primero tuvimos al COVID con los cuellos de botella de la cadena de suministro en todo el mundo. Lo siguiente que supimos fue que Rusia quería invadir a Ucrania, lo que hizo subir los precios de la energía y el petróleo, el gas, el trigo y el maíz, otro gran motivo de inflación. Por otro lado, los bancos centrales entraron en estado de shock porque por primera vez en 35 años tuvieron que hacer frente a la inflación. La inflación en el Reino Unido es del 10%, es del 10% en Alemania, es prácticamente el 10% en los Estados Unidos. Entonces, si ahora tratan de apoyar la economía imprimiendo más dinero, eso solo va a avivar las llamas inflacionistas, pero si no imprimen más dinero, el crédito se contraerá y la economía entrará en una espiral de crisis. El Banco de Japón, el Banco Central japonés está decidiendo a mantener sus tipos de interés a un nivel muy bajo, a pesar de que los tipos de interés con los Estados Unidos y en todas partes y la mayoría de los demás países estén subiendo muy rápidamente. Y así, si los tipos de interés en Estados Unidos son del 3,5%, los tipos de interés japoneses son solo de un cuarto del 1%, y el Banco del Japón planea mantenerlos ahí, y pueden hacerlo. Lo que eso significa que es que va a querer mantener yenes porque no se pueden ganar dinero si el tipo de interés es de 25 puntos básicos. Querrán vender sus yenes y comprar los dólares porque con el dólar pueden obtener un interés del 3,5%. Eso significa que el yen japonés está cayendo. Está en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Y a menos de que el Banco de Japón cambie su política, parece que va a seguir cayendo. La otra cuestión es que también es importante es qué piensas acerca de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los americanos no pueden ver los BRICS, está fuera de su alcance. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el proyecto de la franja y la ruta, o el proyecto de la ruta de la seda. ¿Qué crees que están haciendo contra el dólar? Solían ser todos muy fuertes y moverse juntos, por lo que podían ser agrupados bajo este epígrafe de los BRICS. Pero ahora todos se mueven en diferentes direcciones por diferentes razones. La economía de Rusia está en serios problemas debido a su desacertada invasión de Ucrania, y no lo está yendo muy bien.
tienen un montón de sanciones impuestas sobre ello. No pueden importar semiconductores de alta tecnología, por ejemplo. Así que se van a quedar sin armas. Su economía está en crisis y, por supuesto, como ya sabéis, creo que dentro de 20 años el petróleo no tendrá ningún valor y su economía se nutre totalmente de los ingresos del petróleo y del gas. En mi opinión, les espera un futuro muy negro. En China, tienen la mayor burbuja de la historia. Probablemente, pero como tienen un gobierno totalitario que puede hacer que los bancos sigan prestando y sigan invirtiendo su burbuja, probablemente no colapsará en ningún tipo de gran depresión. Sin embargo, no es en absoluto inconcebible que dejen de crecer como Japón dejó de crecer hace 20 años. Esto será un gran cambio para el mundo porque el crecimiento de China ha impulsado la economía mundial desde 2008. Cuando Estados Unidos dejó de desempeñar ese papel, entonces la falta de crecimiento en China es un problema muy grande. India tiene mejores perspectivas porque es un poco más amistosa con Estados Unidos y muchas empresas se dan cuenta ahora de que probablemente sea mejor trasladar sus fábricas fuera de China hacia la que Estados Unidos se está volviendo cada vez más hostil y trasladarlas a un lugar más seguro con mucha mano de obra barata como hoy la India. En mi opinión, las perspectivas de India son las mejores de entre los BRICS. Permitidme añadir algo a todos aquellos que estéis escuchando esto desde casa, porque sea donde sea que trabajéis, vuestro reemplazo en el trabajo vive en la India hoy en día. Porque si puedes hacer tu trabajo con un ordenador y no es necesario que vayas a la oficina, porque no quieres ir, al igual que muchos trabajadores, entonces tipos como yo dirán, bueno, ¿por qué simplemente no contrato a alguien de la India? Porque eso es lo que está haciendo la tecnología. El problema con la mayoría de la gente, y lo veo todos los días, es que micro significa que tienes la cabeza metida en el culo y no puedes ver nada más allá de tu barrio o de tu surtidor de gasolina. La gente no puede ver lo que está pasando en todo el mundo porque está fuera de su vista. Si estás preparado para lo que está a punto de suceder o lo que está sucediendo hoy, es una buena noticia. Bueno, pero si no estás preparado, te vas a quedar con el culo en el aire. La razón por la que esto es importante es porque nos estamos estrellando. Me guste o no, soy piloto de la Marina y caí 3 veces y la pregunta no es si te vas a estrellar, la pregunta es ¿sobrevivirás al golpe? Eso es lo que me gusta del cuerpo de marines, practicamos al estrellarnos todos los días, así cuando sucedió esas 3 veces en Vietnam, sobrevivimos. Hoy estoy ganando más dinero a manos llenas, pero por desgracia el resto del mundo se está arruinando. Fui a la escuela, mi formación es petrolera, conduje petróleos con petróleo estándar, por ello hoy soy dueño de pozos petroleros, no poseo acciones petroleras. Cuando Biden cortó el oleoducto Keystone XL en 2000, en mi opinión, el primer acto que hizo fue un acto de sabotaje. Pasé inmediatamente de vender petróleo a $30 el barril y cuando lo cortó subió a $130 el barril. En ese proceso la clase media y los pobres se empobrecían y los tipos como yo nos enriquecíamos. A eso me refiero con la profecía de Padre Rico. Si te preparas saldrás bien parado. Pero tienes tu microreloj y tienes la cabeza en el culo pensando, oh, la Fed me va a salvar, América es lo más grande, no tengo que preocuparme, tengo una pensión, tengo un 41K, rezaré una oración por ti esta noche. Igual que Biden cortó el oleoducto Keystone XL que iba de Canadá a Estados Unidos, recientemente el Nord Stream 2, el oleoducto que sale de Rusia, fue torpedeado, fue bombardeado y estaba a 200 pies de profundidad. Cuidado con la carga para volar a esa cosa. Esa es decir, madre mía, estuve en la marina, luché y todo eso, pero no sabría cómo volar un oleoducto, ¿sabes? Es decir, es muy grave. Pero la pregunta es, ¿qué significa? Y Richard tiene algunas opiniones, os recuerdo que es solo una opinión, pero ¿cuál es el significado de que Biden corte el oleoducto Keystone XL en Estados Unidos? Que es un acto de terrorismo y traición, en mi opinión, y luego el oleoducto Nord Stream 2 es demolido intencionalmente, cuando la mayor fuente de ingresos de Rusia es exportar energía o electricidad.
No hay pruebas contundentes sobre quién lo hizo, así que esto es pura especulación por mi parte, pero si tuviera que adivinar, creo que Rusia los voló. No fue solo Nord Stream 2, que aún no había empezado a funcionar, sino también Nord Stream 1. Ambos fueron volados el mismo día, casi al mismo tiempo. El Nord Stream 2 aún no había empezado a bombear gas, pero el Nord Stream 1 había estado bombeando gas durante mucho tiempo hasta que recientemente Putin lo cortó. Justo antes, Putin había detenido todo el gas que pasaba por Nord Stream 1. Realmente no había gas yendo a Europa desde Rusia a través del Nord Stream 1 o el Nord Stream 2. El día que los volaron fue el mismo día o el día anterior de la inauguración de un nuevo gasducto entre Noruega y Alemania, que va a suministrar una gran cantidad de gas de Noruega a Europa este invierno. Creo que al volar estos gasductos, que de todos modos no le estaban haciendo ningún bien a Rusia porque ya no estaban bombeando gas, estaban enviando una señal de que podría volar el gasducto noruego a Alemania también. Y si lo hacía, entonces sería un invierno muy frío para los europeos y no serían capaces de hacer funcionar sus fábricas, por lo que su economía tendría una crisis muy severa. Eso parece ser el mensaje que estaba enviando. Por supuesto, también está amenazando con usar armas nucleares, que es la declaración más aterradora que he visto de cualquier líder mundial desde que era niño. Bien, aquí estamos. Históricamente, cada vez que hay una inflación, los déspotas se levantan, como Stalin, Hitler o Mao, y todos estos tipos que se levantaron con la hiperinflación, o cosas por el estilo. Si China tiene problemas y Rusia ataca a Ucrania, desde el punto de vista de un estadounidense sentado en Tailandia, ¿qué probabilidades hay de que China vaya a por Taiwán? Es una posibilidad. Llevaría una guerra entre Estados Unidos y China, y como mínimo provocaría una calamidad económica en China debido al superávit comercial de China frente a Estados Unidos. La cantidad de bienes que China vende a los Estados Unidos está por encima en 1.000 millones al día de lo que Estados Unidos vende a China. Perderían 400.000 millones de dólares al año así de inmediato. ¿Cuánto al día? 1.000 millones de dólares al día. Ese es el comercio de ida y vuelta entre China y América, desde China a América. Ese es el superávit comercial de China. Esa es la cantidad de beneficios que hacen todos los días. Más de 400.000 millones de dólares al año que perderían de la noche a la mañana y nunca recuperarían si invaden Taiwán. Eso es un incentivo muy grande para que no lo hagan porque el desempleo aumentaría, causaría inestabilidad social, también acabaría destrozando algunas de sus ciudades y el Partido Comunista podría ser derrocado. Así que es esa probablemente la mayor razón por la que no van a hacerlo esta década. Este tipo, Jay Powell, tiene que detener la inflación porque la inflación ahora es sistemática. Significa que va a continuar. Cuanto más sube la inflación, impacta a la persona de pie y que llena de gas a su alquilado mientras está preocupado por su trabajo y por cómo está subiendo los precios del petróleo. Son micro, no pueden ver más allá de su trasero. Powell, Jay Powell, el jefe de la Fed, la US Fed, puede detener la inflación. Bueno, puede hacerlo si aumenta los tipos de interés lo suficiente. Todo un infierno estalló hace 2 semanas cuando Powell publicó las nuevas proyecciones de la Fed sobre lo alto que aumentaría las tasas de interés. Es un ajuste radical al alza en sus proyecciones de lo alto que van a aumentar las tasas de interés únicamente en los próximos meses. Después de eso, causó una gran venta en el mercado de valores. El dólar se hizo mucho más fuerte, lo que causó problemas para la libra esterlina. Y todo un infierno se desató en los mercados financieros. Encima de eso, no solo está subiendo los tipos de interés, sino que al mismo tiempo están revirtiendo la flexibilización cuantitativa. En lugar de crear dinero, ahora están destruyendo 95 millones de dólares cada mes. Esta es la Fed de Estados Unidos. La Fed de Estados Unidos está haciendo esto. Eso significa que los bienes raíces van a bajar porque hay menos compradores. Ayer estuve en un banco importante. El banco estaba vacío. ¿Sabes por qué estaba vacío?
porque no necesitan oficiales de crédito. Los mayores despidos se están produciendo en sus bancos en este momento, porque los bancos no pueden prestar dinero, porque la gente no puede permitirse el lujo de pedir prestado. Es probable que todas las clases de activos caigan juntas. En el pasado no funcionaba así, las acciones subían y los bonos bajaban y viceversa, pero hoy en día todos suben y bajan juntos porque todos están flotando en este océano de liquidez que la Fed está drenando ahora. Mientras la Fed siga drenando liquidez a través del endurecimiento cuantitativo, es probable que todas las clases de activos caigan juntas. Tiempos como estos no son tiempos para buscar hacer una gran cantidad de dinero. Este podría ser un buen momento para empezar a pensar en mejorar tu negocio, en crear tu propio negocio, entrar en el negocio por ti mismo, en algo que puedas controlar, en crear tu propio negocio y preocuparte menos por el espectacular y por los activos especulativos, con la esperanza de que suban a corto plazo porque lo más probable es que bajen. Llegará un día en que las cosas cambien. En el pasado yo era optimista sobre mercados de valores porque la Fed estaba creando 120 mil millones de dólares cada mes y bombeándolos a los mercados. Mientras eso siguiera así, estaba claro que los precios de los activos probablemente seguirían subiendo, al menos eso pensaba yo. Pero ahora está ocurriendo lo contrario. No es de extrañar que los mercados de valores hayan bajado entre 20 y un 30% en lo que va de año. Es probable que sigan bajando mucho más. Es probable que los precios inmobiliarios empiezan a caer a un ritmo de 2 dígitos a mediados del año que viene. Y las cosas no van a cambiar durante un tiempo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.